silencien las notificaciones para que no se escuche. ¿A alguien ya le aparece el streaming en vivo? A mí. Ok, entonces ya. Bueno, un saludo a todos, buenas noches a los que gusten unirse a esta charla. Nuevamente, aquí dando lata el equipo de los amigos católicos. Y se preguntarán por qué traemos este outfit. Lo que pasa es que el hermano José Dredd siempre anda con su outfit Street Fighter. Como nosotros somos de la época, no queremos desentonar, entonces por eso, nada más por eso, no por otra cosa. Y como somos medio otakus también, así que, pues bueno, hoy queremos hacer un video breve, porque como hemos tenido algunas preguntas de hermanas, algunas consultas, y voy a completar mi outfit así para que no se me resbale el cubrebocas, porque ahorita no me lo puse bien, nada más es para echar relax. Como les decía, uno de los consultas que más nos hacen y que nos hemos dado cuenta que más escozor causan con respecto a lo que respectivamente llaman posconciliar es el tema del ecumenismo y la libertad religiosa. Si da oportunidad, probablemente no ahorita, en un siguiente video hablaremos de Dignitatis Humanae, de Nostra Aetate, sobre todo, porque esgrimen mucho que los documentos posconciliares, como le llaman, se oponen al magisterio preconciliar, y eso no es verdad. Sabemos que no es lícito al católico interpretar o dar lectura a documentos de la Iglesia que rompan con esa línea teológica, y eso se le llama hermenéutica. Y para eso, bueno, tenemos aquí nuevamente a los hermanos José, a Reisner y a Dani. Y bueno, o como mencionaba, estos temas, ¿por qué creen ustedes que este tema de la libertad religiosa y el ecumenismo, sobre todo después del Concilio Vaticano II, por qué es una de las armas con las que más pretenden atacar los tradirupturistas, y en concreto la fraternidad sacerdotal San Pío X? Los escucho. Pepe, Pablo, tu audio, a ver, ay Dios. José, adelante. Es que tienes el audio desactivado. Listo. Sí, yo no los escucho a ustedes. Está, perfecto. La cuestión es esta. El siglo XX fue un siglo de grandes cambios a nivel político. No podemos olvidarnos que tuvimos 2 guerras mundiales. ¿Ah? Segundo, también a nivel teológico tuvimos un gran desarrollo de lo que es la eclesiología. Eso lo hablábamos ayer con Daniel, ¿no? Tuvimos cerebros como Benedicto y Vescongar, ¿no?, que ayudaron a redactar las constituciones dogmáticas que pusieron, por así decirlo, cimientos al Concilio Vaticano II. Tercero, hay que ver el momento de la Iglesia en esos cambios políticos. Por ejemplo, el siglo XIX aún se mantenía monarquía y a comienzos del XX también. Mucha gente piensa que, o sea, en especial los tradirupturistas, que la Iglesia promovió el laicismo, ¿tá?, y la caída del Estado social cristiano, por así decirlo. Eso es una mentira. Ya antes del Concilio Vaticano II ya había caído y habían grandes corrientes laicistas, en especial venía desde Francia, con todo el empuje de las ideas de la Revolución Francesa. ¿Ah? Por lo cual es un poco anacrónico echarle la culpa al Concilio Vaticano II. ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II en específico? Si a mí me preguntan qué hizo, amoldó su estrategia a la nueva configuración geopolítica del mundo. No es lo mismo un León XIII, ¿tá?, criticando las libertades humanas en la época que la Iglesia era la guía y la brújula moral, por así decirlo, del mundo civilizado, en la cual tenía la sartén por el mango y obvio que no la quería perder por bien de la humanidad,
a que después, bueno, con un montón de revoluciones y cambios ideológicos y todo ese tipo de incidentes que ocurrieron, la Iglesia ya ha perdido eso. Es completamente anacrónico echarle la culpa al Concilio Vaticano II. Por eso, ¿qué hizo el concilio? Se amoldó al nuevo mundo que había y bueno, respetando ciertas cosas. También hay una cuestión de potestades y de jurisdicción en lo tocante a la Iglesia. Ya la Iglesia no tenía el control pormenorizado de la vida de la gente. ¿Ah? Y otra cosa muy importante también, cuando nosotros hablamos de Iglesia y hablamos de jurisdicción de la Iglesia, ¿ah? Hay una concepción que todavía en la mente rupturista está junta, que es la jurídica con la teológica. Y eso no tiene que ser así precisamente, y tampoco es parte de la tradición. Le voy a dar un ejemplo, uno bíblico y uno histórico para cerrar esta primera intervención. Tanto San Pablo como San Pedro dicen que nos sujetemos, por ejemplo, a nuestras autoridades. ¿Ah? Esas autoridades fueron impuestas por Dios y el que no le obedece, desobedece a Dios, a excepción de casos como Pedro y Juan ante el concilio de los judíos, que hay que obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Ah? Y por otro lado, si vamos ya a la época de que el cristianismo fue legalizado, aún se reconocían zonas independientes. Les voy a dar un ejemplo. En el concilio de Calcedonia, cito a Calixto Juárez en su libro La Iglesia Ortodoxa. Él mismo les dice que la región de Chipre, ¿tá?, era una región independiente a la pentarquía, y aún así convivieron varias comunidades cristianas al mismo tiempo, ¿tá? Desde latinos, desde maronitas, ortodoxos, maronitas después, ¿no? Siglo VIII. Pero lo que quiero decir es una cosa, que pretender alegar un Estado social cristiano con una iglesia unida perfectamente al Estado, digamos que no es una tradición apostólica, por así decirlo, porque el cristianismo empezó estando separado de la esfera estatal, y aún así unido reconocía ciertas partes dentro del mismo imperio en las cuales había cierta autonomía. ¿Ah? Eso es lo que quiero remarcar. Por lo tanto, ese ideal estilo Constantino que tienen no corre. Y echarle la culpa al Concilio Vaticano II es un anacronismo. Menos mal que tuvimos un Concilio Vaticano II, ¿no? Si no, toda esa onda laicista nos hubiese caminado por encima. Y gracias a Dios que tenemos la promesa de indestructibilidad de Mateo 16-18. Los dejo acá. Fuera máscaras. Bien, algo importante, hay que entender un poco la historia, como decía Pablo, que nos lleva a estos dos bulos sobre libertad religiosa que acusan de ser liberalismo, o al diálogo interreligioso que acusan de ser relativismo religioso. Esos dos son bulos. De hecho, Monseñor Lefebvre se va sobre eso, la libertad religiosa. Pongo nada más para entrar en materia dos antecedentes. Número uno, la caída de la cristiandad, la caída del imperio católico. A raíz de la caída del último de los imperios, Imperio Otomano, las dos guerras mundiales, se reconfiguró el mundo, nos guste o no. Tenemos ya de repente un nuevo mapa social. ¿Qué nos dice este mapa social? Que la iglesia ya no tiene esta potestad social y política, este poder político lo ha perdido. Y eso, si no se entiende esto, no se entiende nada. Entonces el Concilio Vaticano II va a ser una respuesta de la iglesia. Este ayornamiento es una respuesta de la iglesia ante un mundo donde ya las estructuras del régimen de cristiandad cayeron y se fueron para tal vez no regresar nunca. No lo sabemos en el futuro, pero tal vez nunca. O sea, la configuración de la cristiandad del medievo hasta que empezó con la modernidad a dar tumbos, se acabó. Entonces de ahí surgen reflexiones que vamos a ir analizando más adelante. En especial, quiero empezar con el asunto de la libertad religiosa, y para eso es imprescindible irnos directamente al documento Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II y la mentira, donde afirman que es una ruptura con la tradición precedente.
Aquí tenemos que poner dos fundamentos antes de iniciar. El primer fundamento es cuando hablamos de libertad. Cuando hablamos de libertad, hay que entenderla en dos sentidos. Un sentido positivo, libertad positiva, un sentido negativo, libertad negativa. ¿Cómo lo distinguimos fácilmente? Libertad negativa es llamado popularmente libre albedrío, es decir, el hombre tiene la opción de elegir, punto, a secas, entre los bienes que se presenten ante la voluntad, sin importar si abonan a tu fin último o no, tú puedes elegir. Popularmente, aunque no está bien dicho, popularmente se puede elegir un bien o un mal. Digámoslo, para que me entiendan los que me escuchan. Esa es la libertad negativa, libre albedrío. Libertad positiva es elegir de entre los bienes el mejor con fin o con vista a tu fin último como criatura dado por Dios. Es decir, nosotros tenemos que elegir la verdad y los bienes superiores o los bienes que se acomoden en su conjunto a la consecución del fin último de mi existencia. En este sentido, el error o los bienes inferiores o el mal, popularmente llamado el mal, no sería libertad si se elige, sino sería esclavitud. De ahí esa vieja frase de el error no tiene derechos. En el sentido de que estamos proyectados hacia el fin último. Cuando hablamos entonces, cuando la Iglesia condenaba la libertad religiosa, ¿a qué se refería? Se refería a que el hombre, moralmente desde el cristianismo, no es libre de elegir el mal. No es libre, no es relativizar la religión. Yo voy a escoger con libertad lo que se me dé la gana, sin importar la verdad, sin importar si eso contribuye a mi fin último, como si fuera una relativización. Eso es lo que se condenó en el magisterio precedente y tiene toda la razón. Yo no puedo, amparándome en mi libertad religiosa en conciencia, entre una opción verdadera y una falsa, elegir la falsa. Moralmente estoy obligado a no hacerlo. Sin embargo, esto no propone dignitatis humanae, y eso es algo que vamos a comentar. Nada más digo algo rápido para que también Daniel, José, Angie puedan abordarlo entre todos. Voy a leer un fragmento del documento Dignitatis Humanae, que es bien importante acudir a él, sobre todo el número 2, porque el número 2 nos ofrece el objeto y fundamento de la libertad religiosa. Nos dice Dignitatis Humanae: todos los hombres, conforme a su dignidad por ser persona, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y enriquecidos tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente, es importante, obligados moralmente a buscar la verdad sobre lo que se refiere a la religión. Están obligados a sí mismos a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por lo tanto, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. ¿Y en qué consiste entonces la libertad religiosa? Consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y público, solo asociado con otros dentro de los límites debidos. Entonces, aquí el documento Dignitatis Humanae nos habla ciertamente de una obligación moral para buscar la verdad. Yo honestamente no encuentro en ninguna parte de Dignitatis Humanae algo que sugiera un relativismo religioso. ¿Qué opinan, compañeros? Bueno, yo nada más quisiera
apuntalar un poco las ideas que ya ha expuesto José y Reisner también. Primero en el tema, digamos así, geopolítico. El siglo XX, que fue cuando se celebró el Concilio Vaticano II, años 1962, 1965, conoció dos grandes conflictos armados que se han llamado Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Esos dos episodios supusieron una reconfiguración del poder político, económico y cultural. En la Primera Guerra Mundial cayeron los tres imperios que podríamos llamar teocráticos, entre comillas, del viejo mundo. Cae el imperio turco otomano de los musulmanes, cae el imperio ruso, también a raíz de la revolución de octubre, en el 1917, en plena Primera Guerra Mundial, que era ortodoxo, y cae el imperio austrohúngaro, que era católico. O sea, los tres imperios que sostenían o que respaldaban la religión, en el caso de los musulmanes, religión musulmana, y en el caso de los rusos y los austrohúngaros, religiones cristianas, caen. Simplemente caen, se desmoronan. Y en la Segunda Guerra Mundial ya tenemos un enfrentamiento entre lo que se llaman los aliados y el eje. Pues en el eje están el nacionalismo alemán, el fascismo italiano y el imperialismo japonés. Una cosa un poco basada también en temas religiosos, viendo al emperador como un dios, retomando la religión nativa de Japón, el Shinto, que se enfrentan contra los aliados, que es básicamente el capitalismo anglosajón, heredero del liberalismo del siglo XIX, y el socialismo soviético, heredero, hasta cierto punto, del marxismo del siglo XIX también. Al final se sobreponen los aliados, como ya sabemos, y el mundo queda dividido en básicamente dos grandes bloques. Tenemos por un lado los capitalistas y por otro lado los socialistas. Ambos enemigos de la religión. Claro que cada uno manejando su enemistad de manera diferente. El socialismo soviético, pues simplemente prohibiendo, persiguiendo, a punta de pistola y bayoneta. Una situación bastante más militarizada, aunque también con una luz de propaganda antirreligiosa por un adoctrinamiento muy fuerte de las nuevas generaciones de aquella Unión Soviética en contra de el pasado cristiano. Y el capitalismo anglosajón, pues con su efervescencia de deísmo, básicamente el deísmo pues tiene su punto de cocción en la Inglaterra del siglo XVIII, también con su agnosticismo, con su coqueteo también con el panteísmo en menor medida en esta época, pero al final de cuentas se trata de dos posturas que más bien tratan de marginar, por lo menos marginar la religión a una esfera puramente privada. De tal manera que no solo la religión no tenga ya cabida política. Hombre, es que después de la Primera Guerra Mundial, pues la religión ya no tiene cabida política, lo hemos dicho. Han caído los dos imperios cristianos, católico y ortodoxo, que respaldaban esas religiones. Ya para este momento vamos a configurar la política a nuestra manera, pero también la sociedad. De tal manera que la religión pase a ser una cosa pues accesoria, que si a alguien le vendrá bien, pues que la tenga, y si no, pues tampoco hay gran problema. Pero obviamente ninguno de estos ninguna de estas dos posturas ideológicas va a admitir jamás
que el hombre tenga un deber natural de buscar a Dios. O sea, esto que afirma Dignitatis Humanae desde el principio es literalmente una patada allá abajo a cualquier liberal que se precie de serlo. Un liberal jamás admitirá que el hombre tenga una libertad limitada por un deber natural de buscar la divinidad, porque la mayoría de los liberales o son deístas, o son ateos, o son agnósticos. Entonces, hermano, eso de buscar la religión verdadera, pues como que no. Los deístas te dirán, no existe la revelación, los ateos te dirán, no existe Dios, y los agnósticos te dirán, pues no se puede saber con certeza si Dios existe o no. Así que al final de cuentas, en cualquiera de esas tres posturas, que es la que permea en el liberalismo a nivel teológico, pues eso de buscar la verdad religiosa es algo, por lo menos, un trabajo inútil, por lo menos. De ahí para arriba, los adjetivos pueden empezar a tomar tonos cada vez más interesantes. Por eso cuando los tradicionalistas hablan de que Dignitatis Humanae supone la introducción en la iglesia de la ideología liberal, pues no saben ni lo que es el liberalismo. Simplemente ir con un liberal y decirle, tú tienes el deber de buscar la verdad religiosa, hombre, en el mejor de los casos se va a reír de ti. En el mejor de los casos. Porque simplemente para ellos tal cosa no existe. Sería todo. Sí, veo que básicamente este tema, igual que hemos comentado en los dos anteriores videos, da para hacer varias reuniones como esta para abordar el tema, que es muy extenso. Pero hemos notado, yo en lo particular he notado, que dentro de este conglomerado de católicos que son fieles adherentes a la fraternidad sacerdotal San Pío X y personas que se han dejado inocular por sus ideologías separatistas, rupturistas, cismáticas, y como ya comentamos en el video de ayer, herejes, de hecho, herejes materiales, aunque se disputan o tratan de esgrimir como excusa que no hay formalidad en eso, pero bueno, yo creo que ni hace falta, ¿no? O más adelante vendrá un papa y lo hará, y digo, si eso es lo que quieren, pues, pero bueno, no me quiero salir del punto. Veo que hay mucha confusión sobre estos temas, como comentábamos ayer. A todo le llaman liberalismo, a todo le llaman modernismo, a todo le llaman progresismo. Como comentábamos ayer, un aplauso, una danza litúrgica, un globo no es modernismo, vaya, como ya lo decía Dani. En el mejor de los casos, un modernista se reiría de un falso tradicionalista. ¿Cómo se puede un católico de estos que ya tiene ese sesgo ideológico entender que Dignitatis Humanae, que la libertad religiosa, sobre todo en épocas del Concilio Vaticano II hasta nuestros días, no se contrapone con lo que a ellos les gusta llamar magisterio preconciliar? O sea, cuando leemos detenidamente los documentos anteriores, vemos que no hay ningún rompimiento con Dignitatis Humanae, o sea, no hay ningún atisbo de modernismo en ese documento. En menos de 15 minutos los tres podrían aportar para que los hermanos entiendan este punto, que no hay contradicción, que es uno de los bulos más esparcidos, y si no nos da tiempo de terminarlo, pues lo podremos abordar en otra ocasión. Y también ese bulo también de que la iglesia está infestada de masones. Yo nada más quiero hacer una observación y lo retomaremos en otro video porque es un tema extenso. Ellos acusan mucho por ejemplo, a Monseñor Bugnini, que tiene relación con la reforma litúrgica, y lo acusan de masón. Lo que muchos no saben o no quieren ver es que, por ejemplo, Monseñor Lefebvre recibió la ordenación sacerdotal y de obispo
por el mismo obispo, Monseñor Aquil Lienard, que era grado masón 33, y Monseñor Lefebvre lo sabía e incluso lo declaró, lo dijo. Y el que lo quiera googlear, lo puede googlear. Entonces, menciono esto porque siempre un falso tradicionalista, sobre todo de los lefebristas, tiende a ser así, a decir cosas, ignorar otras, y cuando se las muestran no les gusta buscar. Entonces, me gustaría que comentaran eso. No hay rompimiento en el documento de libertad religiosa, no se opone al magisterio preconciliar y esa tontería de que todo está infestado por masonería. Los escucho en 10 minutos y para finalizar. Ok, mira, yo te lo voy a hacer bien sencillo. Lo primero que todo es mandarlos a estudiar. Allá, por ejemplo, me vino un amigo por WhatsApp y me decía que estaba debatiendo con un lefebrista y le preguntó, ¿leíste tal documento? No, ni lo pienso leer. Si ya la persona está sesgada de antemano, no gasten polvorán chimangos. Eso para empezar. Pero por lo menos que se tenga la honestidad de un diálogo sano. Yo voy a hacer un par de cuestionamientos y voy a hacer un resumen de lo que dice Dignitatis Humanae en base también a lo que tanto Reisner como Daniel dijeron. ¿tá? Es más afirmar conceptos que otra cosa. Primero, en lo tocante a la masonería, hasta si el mismo Lefebvre fue ordenado no masón, es algo secundario porque no vamos a invalidar esa ordenación, sino que haríamos en la herejía del donatismo. Es más bien un cuestionamiento moral hacia ellos. ¿ah? Mejor que mírate al espejo antes de venir a hablarnos a nosotros. Saca la viga de tu ojo antes de querer sacar la paja del ojo del mío. Para empezar, está por ahí. Segundo, yo me pregunto, si ni siquiera se disponen a leer los documentos del concilio, o leen documentos mutilados, sesgados y malinterpretados por páginas, ¿qué saben de masonería? Me pregunto. ¿ah? Yo si quieren les puedo recomendar literatura masónica, por lo menos para que sepan de qué se trata, no como fomentarlo, pero si querés refutar algo tenés que saberlo. Les puedo recomendar el libro de Jasper Riley, que se llama Los masones, escrito en la logia del Arco Real Británico, ¿ah? que muestra los orígenes de, por así decirlo, la masonería especulativa, cuando pasó de ser operativa de un sindicato a empezar a estudiar toda la cuestión cosmológica, ¿tá? y transmitir los secretos que ya tenían de antemano, y también hace una especie de raconto histórico en los 5 continentes, ¿ah? o les podría también recomendar el libro que se llama Arquitectura y Masonería de Robert Broval y Graham Hancock, que ahí toca más bien la cuestión de los significados en las construcciones que han hecho y todo el mover geopolítico a lo largo de la historia. No lo hago para fomentarlo, lo hago porque si algún día hay que consultar y quieren saber lo que es, lean esos libros, ya está. Porque si ni siquiera se disponen a leer, ¿cómo van a acusar? Eso para empezar. También yo me preguntaría, ¿conocen algún masón? ¿Trabajaron con algún masón? Yo conozco y tengo mi ambiente de trabajo, y este juicio que voy a hacer no va desde la moral católica, pero desde una moral, por así decirlo, social. Son gente políticamente correcto y socialmente muy amable. Es más, muchos son mejores que muchos católicos y para vergüenza nuestra lo digo. Eso para empezar. Yo si hablo de masones, hablo con toda autoridad del mundo. Punto. Ahora sacando eso, quiero hacer un recuento de lo que dijeron ellos dos, y son unos apuntes que hoy estaba tomando. ¿ah? O sea, quiero hacer esa reafirmación de conceptos y los puntos específicos, porque si les da pereza leer, ¿tá? es como un niño chico, se ve que no está capacitado para comer con cubierto y tenedor, entonces le tenés que dar la comidita en la boca. Voy a hablar de los puntos principales. Hay un punto muy interesante que no se mencionó, que es el punto 7, que habla sobre los límites de la libertad religiosa. En pocas palabras, para que en nombre de Dios, sea el Dios que sea, no se cometan abusos. Ah, claro. Ahí también vemos la doble moral. Porque si nosotros somos los que tenemos para el sartén con el mango, ¿cómo le vamos a meter límite a la libertad religiosa? ¿Ah? Pero cuando otro tiene, bueno, nosotros somos las víctimas. Ahí vemos también una doble moral. El punto 2 es el más interesante porque marca un preámbulo y marca los límites, por así decirlo, de la exposición y encuadra un margen, por lo cual si salimos de ese margen ya estamos haciendo una interpretación privada o aplicando el principio protestante del libre examen para llevar una interpretación más subjetiva, ¿ah? que es la libertad negativa que Reisner habló brillantemente. Habla el deber del hombre, ¿ah? obligado a buscar la verdad en lo que se refiere a la religión, y no se funda, y esto es muy interesante lo que dice, sobre la disposición subjetiva de la persona, sino en la misma naturaleza. O sea, en pocas palabras cita la cuestión de la ley natural, que es una cosa que los lefebristas no tratan mucho. Si ustedes leen, por ejemplo, a Pablo en Romanos 2, cuando habla de los gentiles que no conocen la ley, la cual la conciencia dará testimonio el día del juicio. Si ustedes leen
Estromata, capítulo 5 de Clemente de Alejandría. O leen la primera apología Justino Mártir, si no me equivoco es el número 44, cuando habla de las semillas de conocimiento. Se reconoce que Dios, a lo largo de la historia, a los otros pueblos les fue poniendo ciertas semillas de conocimiento para que lo busquen. Y lo que se fomenta es eso. O sea, esas semillas de conocimiento vienen del propio Dios, que es una verdad para nosotros, una realidad objetiva, el gran yo soy. Ahora yo me pregunto, si acusan a todo de masonería, ¿dónde está la masonería en esto? Porque el margen que encuadra este documento es un margen netamente objetivo. Acá no se está hablando de arquetipos comunes en los cuales cada uno en su libre pensamiento los reinventa y fomenta un Dios a su propia conveniencia. No ese principio de Protágoras en el cual somos nosotros el centro del universo y por nuestro lente lo interpretamos. Yo me pregunto, ¿dónde están los ideales teístas de la masonería en este documento? Otra cosa muy interesante. En el párrafo 3 trata la ley divina por la que Dios ordena, dirige al mundo. Habla de lo que sería una ley eterna. Yo me pregunto, ¿dónde está todo ese relativismo que hablan que vino fomentado por el modernismo y se infiltró en la iglesia? No sé, díganmelo, quizás yo me estoy equivocando. Y el punto 14, que es muy interesante, miren lo que dice. Habla de la obligación de la iglesia de formar conciencia, enseñar y difundir el mensaje, aún bajo el precio del derramamiento de sangre. Acá me parece que no hay duda, además hay una cuestión, si nosotros vamos al liberalismo más acérrimo, que es el liberalismo jacobita venido de la Revolución Francesa, y como muy bien lo mencionó Daniel, el ideal de ellos es relegar el culto cristiano a la conciencia humana. O sea, vos podés creer, pero si vos salís para afuera, no te pongas a hablar de Dios. O como pasa en mi país, que es un país que ya está, que no es un país laico, es un país laicista de por sí. Que si vos, bajo una investidura, salís a hablar de cualquier tema que no sea religión, por tu propia investidura, por tu propia condición de creyente, ya te relegan sin haber analizado tu argumento. Entonces yo me pregunto, si te obligan a formarte, te obligan a enseñar, a difundir y aún así dar tu propia vida, ¿dónde está ese relativismo? ¿Dónde está esa masonería? Yo me pregunto, ¿qué estudiaron de los masones? Yo me imagino que los masones, escuchándolos, se deben matar de la risa. Una vez leí un comentario que decían que los masones querían abolir el celibato en la iglesia latina para destruirla. Discúlpenme, es una expresión, lo cual acá en el Río de la Plata es algo normal, pero como nosotros hablamos fuerte, las otras regiones de América Latina puede sonar un poco fuerte. En pocas palabras, si los curas cogen, se va la iglesia para abajo. Y se piensan que no lo hacen. Cambio y fuera. Recapitulando un poco, ¿qué es lo que se condenaba por libertad religiosa en el magisterio anterior al Concilio Vaticano II? Se condenaba lo que decía Yadret, de este subjetivismo donde dice no hay una verdad y por lo tanto todas las religiones tienen igual peso en la verdad, ¿no? Es decir, si todas son iguales, ninguna es verdadera y entonces yo debo tener libertad para querer la que yo quiera. Si yo lo entiendo así, este concepto de libertad religiosa, así como lo expreso, es lo que está condenado en el magisterio precedente y estoy totalmente de acuerdo. Pero es que Dignitatis Humanae no está hablando de eso. Si bien el concepto, bueno, no el concepto, las palabras, la definición libertad religiosa es la misma, debo tener un poco más de criterio para ver qué me quiere decir en esta nueva exposición magisterial. Hoy ya no está hablando de eso. Ni siquiera no está poniendo el mismo nivel las religiones. De hecho, en el número 1, cuando inicia esto, profesa directamente la superioridad y plenitud de la Iglesia Católica en Jesucristo y nos dice que estamos obligados a buscar la verdad. Es decir, hay una verdad objetiva de la cual el hombre en el juego de todas sus potencias está obligado a buscar. Y eso lo tiene que hacer como una obligación moral basada en su naturaleza. Ya lo decía Aristóteles en el capítulo 1 del libro de la Metafísica. Todo hombre busca naturalmente la verdad. O sea, está inscrito en nuestra naturaleza humana, desde un punto de vista de ley natural y nuestra naturaleza, el buscar la verdad. Es una obligación de nuestra esencia como seres humanos, como seres personales. Ahora bien,
Esto está reafirmado en Dignitatis Humanae. ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que no seamos coaccionados, que este ámbito de la búsqueda obligada que nuestra misma naturaleza nos impone en una verdad objetiva, no reciba coacción agresiva. Nos dice, gocen de este ámbito de libertad psicológica y de inmunidad de coacción, de parte del Estado o de parte de cualquier otra institución, incluso de nosotros mismos. Yo no puedo obligar a alguien a que crea, coaccionarlo, manipularlo, amenazarlo, invadir su ámbito de conciencia para inducirlo de forma ilegítima y abusiva a que crea lo que yo, ya sea con castigos psicológicos o con castigos sociales, físicos, una ley que me coaccione a eso. Eso no es válido. Y esto es lo que dice Dignitatis Humanae y tiene toda la razón. Cuando Jesucristo dijo aquellas palabras, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La primera frase dice, el que quiera. O sea, te voy a mostrar la verdad y es tu obligación seguir la verdad, pero es una situación que tú tienes que resolver también en este pequeño ámbito de autonomía. Tengo que entender entonces esas dos dimensiones. Lo que se condenaba antes era un relativismo. Lo que se condena ahora es una coacción indebida, pero la obligación de buscar la verdad sigue estando presente. Bueno, con respecto al tema de los masones y demás, bueno, eso no es tampoco algo nuevo. Aquí en México hubo un fraile dominico, Fray Servando Teresa de Mier, nació nada más por allá en, ¿qué les gusta?, 1765 y murió en 1827. O sea, bien posconciliar el amigo, bien posconciliar. Y era masón. O sea, no hay duda histórica razonable que diga no sabemos si era masón. No, era masón. Estamos en un fraile dominico que vivió entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Era masón. En el tiempo de la Revolución Francesa, pues hubo obispos, así como se oye, obispos, que si bien es cierto no se sabe si eran masones, pues definitivamente colaboraron de una manera grotesca con la masonería en la demolición, ahora sí, del orden social cristiano. Destaca Talleyrand y destaca también Gregoire. Esos dos creo que son dos pilares que apuntalaron con singular fuerza la revolución desde el lado católico. Uno saliéndose y yéndose a vivir con una prostituta, claro, de alta alcurnia, Talleyrand, y el otro pues como un obispo que sin ningún problema firmó la Constitución Civil del clero, es decir, un tipo cismático, traidor a la iglesia, y estamos en el siglo XVIII. O sea, son cosas que al final de cuentas están en la historia de la iglesia y que han ocurrido en todos los siglos. Yo estoy convencido de que un tradicionalista, en el momento en el que estudie historia de la iglesia, va a tener solamente dos opciones. Opción A, manda a la basura su concepto idílico del pasado, según el cual en el pasado se respetaba, se admiraba, se glorificaba la tradición, o agarra de plano la fe cristiana y la tira a la basura y aplicando sus mismos criterios con las que hace juicio a la llamada iglesia postconciliar, va a decir, no, es que la iglesia ha sido un desastre desde el siglo I hasta el siglo XXI,
sin interrupciones. O sea, si hay algo que no tenga interrupciones en la historia de la iglesia, son los desastres, las traiciones, las herejías, los cismas, las rebeliones, los pecados. O sea, al fin de cuentas, estamos hablando del problema de la lucha entre la gracia y el pecado. Así que, hermano, no vayas a dejarte llevar por esa visión idílica del pasado, que es más bien pagana. Los paganos como Platón tenían ese concepto de que había habido una Arcadia en el pasado, de la cual caímos y hemos venido degenerando, hasta que al final estamos en una situación cada vez más penosa y detestable. No, señor. El cristiano tiene esperanza. ¿Y nuestra esperanza en dónde está? Está en la eternidad, que ha de irrumpir en la historia de manera definitiva el día que Cristo se manifieste en gloria y poder y venga a juzgar a vivos y a muertos. Ese día entonces sí se habrá acabado la sarta de herejías, cismas, traiciones, pecados. Ese día. Hasta entonces estamos en pie de lucha y no podemos olvidar ese punto. Con respecto a la libertad religiosa, yo soy de México, específicamente soy de Jalisco. Nací en Guadalajara y mi familia es de los Altos de Jalisco, de ni más ni menos que Tepatitlán, Jalisco. Mi abuelo nació allá en tiempos de don Porfirio, año 1909, así que a él le tocó vivir en carne propia la persecución cristera. Llegó incluso a confesarse con alguno de los sacerdotes que después fueron martirizados y canonizados, padre Tranquilino Ubiarco. Le tocó que ahí en Tepa entrara el general cristero padre Reyes Vega, donde gana la batalla pero muere. O sea, soy de la tierra de los cristeros. Y una de las instituciones cívicas que fueron fundamentales en la lucha contra el callismo perseguidor de la iglesia, masónico, o sea, masónico si los hay, masón si los hay, hermano, este amigo Plutarco Elías Calles, pues fue ni más ni menos que la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Así como se oye, los católicos en 1925 en México, para defenderse del ataque salvaje, del ataque feroz que estaba ejerciendo el gobierno masónico en contra de la iglesia, no solo de la jerarquía, sino del pueblo católico en general, fundan la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Los mismos que en el paredón gritaban ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Aquí en México es donde surge con gran fuerza esa devoción a Cristo Rey. Y surge a la par que esta lucha por la libertad religiosa. Por eso querer oponer el reinado social de Cristo a la libertad religiosa aquí en México, pues es simplemente un disparate. No tiene ni el mayor ni el menor sentido. El mexicano comprende bien que el reinado de Cristo es, en primer lugar, en el corazón del hombre. Y es un reinado de amor. Por eso a Cristo Rey muy frecuentemente aquí se le representa también con el Sagrado Corazón, una devoción a través de la cual se muestra el amor de Dios que quiere salvar a todos los hombres, en contra de esa idea predestinacionista de que Dios quiere salvar solo a algunos hombres y a otros que se los cargue la pelona, porque eso sí, curiosamente, estas ideas empiezan a conjugarse
claro, eso será para otro tema, pero empiezan a conjugarse entre estas mismas personas que por un lado hablan de que, bueno, Dios tiene de predestinados a unos desde toda la eternidad y solo esos se van a salvar, y en el resto pues ejercerá su justicia castigándolos, y por otro lado pretenden que, bueno, haya un Estado católico que, si bien es cierto, no te imponga la religión, nada más no te permita en la esfera pública ni practicar ni promover otra religión distinta de la católica. Entonces, bueno, estos pequeños aportes nada más para apuntalar esta situación. Por un lado, la masonería pues siempre ha tratado de infiltrarse, pero eso no es motivo suficiente ni para descalificar a la iglesia, ni para descalificar la validez de los sacramentos, ni para nada de eso, porque en ese momento que lo hagamos caemos en una forma de donatismo. Y contraponer libertad religiosa, tal y como es entendida por el Concilio Vaticano II, con el reinado social de Cristo, pues no tiene ni pies ni cabeza. Listo. Sí, definitivamente este tema es muy complejo y ahorita que mencionas lo de el reinado social de Cristo, fíjense que es realmente, discúlpenme señores que son simpatizantes y fieles activos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, porque siempre te das cuenta que tienen en sus logos o alguna cosa personalizada de sus perfiles el Viva Cristo Rey. Y si conocen a Abascal Carranza, él tiene una anécdota con relación a estos personajes, no sé qué quiere decir directamente, pero él menciona algo en el que alguien lo quería obligar a convertirse en sedevacantista, lefebrista, algo así, y como todo, bueno, si alguien busca o googlea la historia de Abascal Carranza, pues es descendiente directo de mexicanos de tiempos cristeros, o sea, un nieto de un cristero, hijo de un cristero, vaya. Y el lema, como acaba de mencionar Daniel, es Viva Cristo Rey. Alguien, o sea, un grupo católico que defendía la fe, defendía la libertad religiosa, ¿escucharon bien? Y cristero, y cómo es risible y es una ironía que una persona que está dentro de este grupo cismático, hereje y blasfemo, digo por las cosas que ha dicho su fundador Marcel Lefebvre y las que sostienen todavía, es irónico, absurdo, irrisible y hasta burlesco que se atrevan a poner y a utilizar ese himno de Viva Cristo Rey. O sea, por favor. De hecho, hasta el profesor Abascal Carranza también lo dice en sus videos. Y bueno, yo les agradezco mucho sus explicaciones. Definitivamente esto, todo lo que ustedes comentaron hoy sobre este tema de la libertad religiosa, de los documentos de los concilios que les causan mucho escozor a estas personas que en realidad no estudian el Vaticano II, es más, podemos apostar que nadie de ellos lo ha leído, simplemente están repitiendo los mismos bulos tontos y absurdos que les enseñan personas como este sacerdote Boniface, no sé cómo se pronuncia, que tienen sus canales, videos y supuestamente catequiza personas. Y a mí me gustaría saber qué va a decir cuando llegue al tema sobre la Iglesia Católica, por todo lo que ya hemos comentado en los anteriores videos de ayer y el anterior, y todo lo que es el magisterio en cuanto a eclesiología que ellos no cumplen. Y eso es realmente ridículo y es una burla que hablen de eso cuando ellos no lo cumplen. Y bueno, les agradezco mucho. La verdad es que lo que ustedes aportan, tengo fe en que ayudará a que muchos hermanos despejen sus dudas y vayan abriendo los ojos en este tema del tradirupturismo y del falso tradicionalismo. ¿Qué les parece si reanudamos en una próxima ocasión que tengamos oportunidad este tema? Porque sí creo yo que es amplio y que se me hizo muy poquito tiempo para que abordaran cada uno de ustedes, pero hoy sí, la verdad sí estoy corta de tiempo hoy, pero nos comprometemos en la medida de lo posible para en una próxima ocasión retomar el tema y vaya, porque sé que ustedes tienen muchísimo que aportar en esta situación. ¿Algún tema, alguna frase con la que se quieran despedir?
Una cosa nada más, este tema todavía tiene mucho de dónde sacarle. Lo mencionamos a grosso modo, tratamos de ser generales. En una segunda intervención que tratemos sobre libertad religiosa, y me gustaría y proponerlo también a mis compañeros que estamos haciendo esta tertulia, incluso hacer un comparativo de los documentos magisteriales anteriores para que se pueda ver que no hay ruptura y entender a qué se refiere cada uno de ellos cuando lo hablan. O sea, vamos a agarrar los documentos así llamados preconciliares que abonen este tema y hagámoslo un frente a frente con Dignitatis Humanae para descubrir que eso de la ruptura está más en su mente ideologizada que en la realidad. Sin negar, claro, la sana progresio que se da en la teología. Por ejemplo, una sana progresio es considerar este derecho de ámbito de autonomía como eso, como un derecho fundado en la naturaleza humana. Esa es una progresio, pero eso no es una ruptura. Y eso yo lo propongo para verlo en un segundo video y seguir abonando a esto. De mi parte es todo, muchas gracias. José, Dani, ¿alguna frase con la que quieran finalizar? Bueno, pues nada más recordar que cuando nos acerquemos a un documento magisterial debemos ver cuál es el nivel de autoridad que tiene y cuál es el contexto en el que se da, para que podamos hacer una correcta valoración de su autoridad y una correcta interpretación de su mensaje. Si sacamos un texto de estas coordenadas básicas, elementales, será muy fácil que cometamos graves errores hermenéuticos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Que tengan feliz inicio de semana. Gracias, Daniel. ¿Alguna palabra que quieras agregar, José? Mira, te la hago bien sencilla. No es algo muy nuevo, pero primero que lean, primero que estudien, ¿tá? Y si no, que se callen la boca. Porque el necio dice lo que piensa, pero el sabio piensa lo que dice. Les recomendaría que lean el numeral 2478 del Catecismo, ¿no? Que habla que antes de estar condenando una proposición del prójimo, que se disponga por lo menos a salvarla, por lo menos buscar, como diría, ¿no?, Aristóteles también, y se puede aplicar esto, el principio de la no contradicción, antes de andar buscando rupturas por todos lados. Es más, si van a ese número del Catecismo, se habla también, o sea, hace citación a una frase de Ignacio de Loyola en su obra Expositio Spirituales, número 22. Es eso nada más. Acá hay una cuestión de actitud, hay una cuestión de programación neurolingüística, hay una cuestión, en pocas palabras, de lavaje de cerebro. Lo mismo que hace un zurdo en un comité de base, se lo están haciendo a ellos. Por lo menos cuestiónense a sí mismos. ¿Tá? Vean las anomalías que pueden existir hasta en su propio paradigma para después reformular otro paradigma por lo menos más cercano a la verdad. Porque estar atacando sin haber leído, estar acusando, a la larga también es un juicio temerario y eso es muy castigado por Dios. Tengan en cuenta las consecuencias morales de su conducta. Nada más. Cambio y corto. Bueno, muchas gracias a todos y creo que también en una próxima intervención, me imagino que querrán saber muchos de los que lleguen a escucharnos o leernos o en los comentarios. Por supuesto, podemos ofrecerles ligas y textos para que comprueben lo que estamos diciendo aquí. Como volvemos a repetir, lo que nosotros exponemos aquí, sobre todo los hermanos que nos acompañan, que ellos son expertos en estos temas, o conocedores en estos temas más que su servidora, no es la opinión de nosotros, no es la opinión de Juan de las Pitas. Estamos hablando de estos temas precisamente porque la Iglesia ya ha hablado sobre ellos y desgraciadamente hay un desconocimiento y una manipulación de parte de grupos rupturistas que han tomado bastante poder en las redes sociales y desgraciadamente, como mencioné en el anterior video, le han robado la autoridad a la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, a los pastores legítimos de la Iglesia, y ahora cualquiera que se cree tradicional nada más porque asiste con un grupo rupturista, cismático y con ornamentos litúrgicos que se ven rimbombantes y ya cree que es
vaya, hasta se sienten templarios, o ve tú a saber qué Quijote de la Mancha, el caballero rampante o X cosa, es algo realmente absurdo. Y disculpen, yo soy así directa, y bueno, les agradecemos a todos los que hayan visto este video, y nos vemos pronto. Compartan. Bye. Dios los bendiga.